Estamos, buenas noches. Como vieron, el tema de hoy es Dios y la razón. Le puse este tema, este título, porque en muchos lados se enseña que la razón y las cosas de Dios, no quiero decir la palabra religión porque Dios no es religioso, Dios no es religión, pero sí, las cosas de Dios y la razón no tienen por qué estar en sentidos opuestos. O sea, no tienes por qué dejar guardado tu entendimiento y tu razón en un cajón cuando buscas a Dios. Hay mucha evidencia bíblica donde Dios nos dice que usemos la razón y que le adoremos con el entendimiento, o sea, que entiendas lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. ¿Sí? De hecho, una de las partes donde Dios habla precisamente y habla de la adoración, dice, habla de ofrecerle a Él un culto racional y voluntario, o sea, con tu razón y con tu voluntad. Yo creo que eso lo vamos a ir viendo ahorita más adelante. Ok, vamos a empezar con Efesios capítulo 1, versos 17 al 19. Dice así, eh, bueno, voy a leer desde el verso 16, dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La palabra revelación significa quitar el velo. Revelar es quitar el velo. O sea, lo que te impedía ver lo que hay más adelante era un velo. Entonces dice Pablo, lloro para que ese velo sea quitado y puedan conocer a Dios con sabiduría y con entendimiento. Fíjense lo que dice en el verso 18. Alumbrando los ojos de su entendimiento, o sea, que lo hagas con todo tu entendimiento, que entiendas lo que estás haciendo, para que sepas, o sea, entiende para que sepas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Sí? Entonces, entiende, ¿sí? Usa tu razón. Obviamente, la manera de razonar cuando empezamos a conocer a Dios es diferente, no son, no son dogmas, ¿sí? No es ¿cómo se llama? En el mundo tenemos muchos dogmas, ¿sí? Por ejemplo, la ciencia, entre comillas, ciencia, de hecho la Biblia habla de eso, de ciencia, trata de dar una razón del por qué estamos aquí, de cómo sucedió todo. Y lo único que tiene son teorías, la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, que son las teorías. Es algo que alguien cree que le suena lógico, pero no ha sido comprobado. Y una teoría no ha sido comprobado. Y entonces todo lo que nos enseñan afuera no ha sido comprobado, son teorías. Y quieren que creamos ciegamente, eso sí es un dogma, en las teorías que ellos han dado. Y eso sí son dogmas. Y eso sí es religión, no es ciencia. ¿Sí? Ok, vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 11, vamos a leer el verso 27 en adelante. Dice, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente le gritó, dichosa la mujer que te dio a luz y que te crió. Y Jesús contestó, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios habla, lo que Dios dice y lo obedecen. Escuchan, ¿qué significa escuchar? Hay una diferencia entre oír, como quien oye llover, dice por ahí un dicho, y escuchar. Cuando estás escuchando, estás poniendo atención y entonces
tu raciocinio, tu entendimiento tienen que intervenir cuando estás escuchando. Cuando oyes, no, a lo mejor ni razonas ni de qué es lo que estás oyendo, pero cuando estás escuchando es algo diferente, ¿no? Sí tiene que ir conectada a tu entendimiento. Bien, hay dos tipos de personas, ¿sí? Los que entienden, dice, así dice la Biblia, para vida, dame entendimiento y viviré, ¿sí? Y los que no entienden. Mira, hay gente que no quiere entender, trae ya sus propios dogmas filosóficos, como tú quieras, internos, y esos no los cambian, y al final eso va a ser camino de muerte para ellos, ¿sí? La Biblia dice que Dios es espíritu y se mueve en espíritu. Dios va más allá de la mente y necesariamente a veces hemos de dejar los límites de nuestra mente atrás si vamos a poseer lo espiritual. Pero no quiere decir que la razón esté nublada. Aun cuando conectemos con lo espiritual, no es como un medium, ¿no? Una persona que es medium, que supuestamente le habla a un espíritu y se desconecta de su razón y solo está supuestamente hablando lo que el espíritu dice. No, acá, aun cuando conectamos con Dios de manera espiritual, nuestros sentidos, nuestros cinco sentidos siguen trabajando, siguen abiertos, nuestra razón y nuestro entendimiento sigue abierto, porque Dios quiere que intentamos y que lo hagamos de la manera consciente y racional. Ok, vamos a 1 Corintios 2:14, primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice, pero el hombre natural, en otras versiones dice el hombre animal, ¿sí? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Es lo que le decía, ya tiene sus propios dogmas filosóficos ya bien arraigados y no los cambian. Y entonces las cosas de Dios para ellos son locura, dice, porque para él son locura, para este tipo de personas, y no las puede entender porque se han de discernir o entender espiritualmente a través del espíritu. Entonces se empieza a saber cosas que normalmente no ves, sentir cosas, oír cosas de parte de Dios. Dice la Biblia que Dios tiene preparadas para los que le amamos cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el entendimiento de hombre, pero no quiere decir que sea locura. Todo tiene una razón, ¿no? Y todo tiene una base y todo tiene un fundamento, ¿sí? Eh, Dios es un Dios de propósito y todo lo que hace lo hace con un propósito. Todo ha sido pensado por Dios. De hecho, decimos que Dios es la mente maestra de todo y todo ha sido pensado. Entonces, la razón siempre tiene que estar eh, trabajando y conectada. Vamos al libro de Isaías, vamos al Viejo Testamento y sí, nos metemos al libro de Isaías, capítulo 55. Vamos a leer versos 8 y 9. Y dice, en esta versión, dice, porque mis ideas es una idea, algo que has estado pensando. Ahí tengo una idea para resolver este problema. Estuviste pensando en algo, eso es una idea, o sea, porque mis pensamientos, también dice en otra versión, no son como los pensamientos de ustedes. Y mi manera de actuar, sí, o mis caminos, dice en otra versión, no son como los de ustedes. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas, mis pensamientos y mi manera de actuar están por encima de los de ustedes. ¿Sí? Es lo que está diciendo.
Y a veces queremos, o la gente quiere, con una mente de este tamaño, entender la mente de Dios que es infinita y es imposible con una mente finita y humana entender una mente infinita e inhumana. Eh, sí, Jesús no, Dios no es humano como nosotros, ¿sí? Es, es un ser que siempre ha existido ahí y creó todo con su inteligencia y con su entendimiento y con sus pensamientos y con su raciocinio, ¿sí? Es tan complejo que es difícil que lo podamos entender. Por eso dice la Biblia, dame entendimiento y viviré. O sea, Dios, en la medida que te conectas con Él, vas entendiendo más de Él. Entre más conectado estoy con Él, más entendimiento tengo. ¿Sí? Y eso es lo que quiere Dios, que tengamos ese entendimiento. Dice la Biblia que hay dos clases de sabiduría, la que viene de lo alto, o sea, la de Dios, ¿sí? Y la otra que es animal y carnal, que es diabólica. ¿Sí? La otra, el otro tipo de sabiduría, ¿no? Una viene de parte de Dios, otra viene de parte del diablo. La Biblia dice que el diablo es el Dios de este mundo. Entonces todo el mundo trabaja de acuerdo a los preceptos y lineamientos que Satanás ha puesto. Pocos trabajan de acuerdo a los lineamientos y preceptos que Dios ha puesto. Nosotros trabajamos para que la gente los conozca, ¿sí? Los entienda, ¿sí? Y al final puedan eh, decidir, porque al final todo es una decisión. Decido seguir a Cristo o decido no seguirlo. Decido hacer la voluntad de Dios o decido hacer la voluntad del diablo, porque a veces pensamos que es nuestra voluntad, pero terminamos siendo la voluntad del diablo. Y si vamos a Proverbios 23:6, está ahí adelantito, no, está atrás. Proverbios, capítulo 23, verso 26. Y es una cita que mencionamos mucho nosotros. Y aquí dice Dios en este proverbio, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué está diciendo? Que no vamos a poder entender hasta que no nos entreguemos a Él. Cuando tú te entregas a Él, entras en lo que llamamos una comunión con Él, una unión en común, eso es comunión. ¿Sí? Te conectas con Él y empiezas a ver las cosas como Él las ve y puedes empezar a entender muchas cosas que no entendías, ¿sí? Porque tu entendimiento está siendo transformado, estás trabajando en tu entendimiento y en tu razonamiento, ¿sí? Y estos van mejorando, ¿sí? Tienen un nivel más alto que el nivel animal, como decíamos hace rato, que dice ahí en Santiago, ¿no? Animal y diabólico, dice. Ok, ahí mismo, Proverbios, vamos a regresarnos unas hojas, Proverbios 8:8, y fíjate qué precioso está esto. Y está hablando Dios y dice, justas son todas las razones de mi boca. O sea, Dios es un Dios justo. Dios todo lo que hace y todo lo que piensa, lo piensa para nuestro bien. Dice en Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú estás esperando. Entonces, por eso dice aquí, justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas, o sea, no hay en sus palabras cosas perversas ni torcidas. Y fíjate cómo dice en el verso 9, todas ellas son rectas a quien entiende y son razonables a los que han hallado sabiduría. O sea, hasta que no haya sabiduría, ¿sí? Hasta que no entiendas, no vas a poder ver qué es lo que Dios tiene preparado para ti. Dice en Romanos 12:2, y es una cita que nosotros usamos mucho, en la, perdón, en la versión Dios habla hoy dice,
cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, o sea, tu forma de vida no va a cambiar hasta que no cambien tus pensamientos. Pero la segunda parte dice, para que llegues a entender cuál es la buena voluntad de Dios, qué es lo que le agrada. Entonces no voy a poder entender la voluntad de Dios si no transformo, si no cambio mi manera de pensar. En la Reina Valera dice, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Mi entendimiento se tiene que renovar. Yo tengo que renovar mi entendimiento y mi razonamiento. Proverbios 14, ahí mismo seguimos unas hojas después, 14:8, dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, más la indiscreción de los necios es engaño. Entonces, Dios quiere que entendamos el camino que tenemos por delante. O sea, dónde está, lo que estamos haciendo, cuando habla de tu camino, es hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, qué estás haciendo para dirigirte hacia dónde vas, porque hay gente que no sabe ni a dónde va. Eso es horrible, ¿no? Saber a dónde quieres ir. Hay gente, a mí me lo ha dicho, es que yo no sé qué onda con mi vida, no sé, no tengo ni idea ni qué hacer, ni a dónde ir, ni nada. Y eso es feo, horrible, dice. Entonces, dice en esta versión, que debe ser Dios habla hoy, la sabiduría hace al sabio entender su conducta, pero al necio lo engaña su propia necedad. ¿Sí? Al sabio lo hace entender su conducta o sus caminos, dice en esta otra versión. Tenemos que entender qué es lo que Dios quiere que entendamos, porque el entendimiento da convicción. Eso es interesante, el entendimiento da convicción. Una vez que entiendes lo que quieres, tienes esa convicción y la convicción es la que te hace actuar, la que te hace caminar hacia el frente. De hecho, eso es la fe. La fe es la convicción de lo que no ves, ¿sí? La certeza de lo que esperas. ¿Sí? Es tener la convicción y esa convicción te lleva a actuar. Yo les decía en la cumbre, cada uno de nosotros vivimos de acuerdo a nuestras propias creencias, sean buenas o sean malas. Y tu creencia da tu estilo de vida. Si tu estilo de vida no es bueno, es porque tus valores, tus creencias están incorrectas. Tu sistema de creencias es incorrecto. Entonces tienes que cambiar tu sistema de creencias para que cambie tu forma de vida, tu estilo de vida. ¿Sí? Eso se da a través de un sistema de creencias, porque este sistema de creencias da una convicción. Tú crees que haciendo ciertas cosas vas a recibir ciertas cosas, aunque no sea así en la realidad. ¿Sí? Por eso es importante el, el entendimiento. El entendimiento te da convicción en lo que dijimos hace rato. Isaías 5:13. Vamos al libro de Isaías 5:13. Dice, por eso, por no querer entender, mi pueblo irá al destierro, todo el pueblo con sus jefes morirá de hambre y de sed. Qué triste está esta profecía que da Isaías, que se cumple más adelante cuando Babilonia sitia a Jerusalén. Pero, ¿cuál es la consecuencia? O sea, la consecuencia es muerte y destrucción y destierro. ¿Sí? ¿De qué? De no querer entender. O sea, no hay peor cosa que el no querer entender. ¿Sí? La falta de entendimiento nos lleva a situaciones adversas y a la muerte. La falta de entendimiento. Por eso Dios quiere que entendamos. ¿Sí? Eh, Fíjense, vamos a ir a Isaías, ahí también vamos a regresar unas hojitas. Isaías capítulo 1, verso 2. Dice, escucha, cielo, y escucha tu tierra, porque habla el Señor, habla Dios.
crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel, o sea, el pueblo de Dios, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque no entiende. Pero en el verso anterior decía es que no quieren entender. Y hay gente así que se aferra, como decimos aquí en México, se aferra a su macho y no quiere entender. Por más que quieras razonar con él, a todos yo creo que nos ha pasado, ¿no? Que quieres razonar con una persona y por más que quieras razonar, no quieren entender y se cierran y se cierran. No los puedes hacer entender ni los vas a poder hacer entender. Hay gente que ni Dios puede hacer entender. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo quería que entendieran, pero ustedes se cerraron y no los pude hacer entender. Ahora, la consecuencia es, ¿sí? Son estas situaciones adversas, la muerte, ¿sí? El pueblo irá a destierro, con toda su gente, sus jefes, morirá de hambre y de sed, dice aquí en esta versión. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 7. Eh, este libro está sí, sí, es un libro complicado y por lo mismo mucha gente tiene miedo de meterse, ¿no? A estudiar Apocalipsis. Hay cosas que vienen claras y hay cosas que no. Entonces, de hecho dice en Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurado el que lee las palabras del libro de esta profecía, las profecías de este libro, de bienaventurado el que lee. Entonces tenemos que leerlas y ya que Dios nos vaya dando entendimiento, lo que vamos a entender bien y lo que no hay queda, como registrado porque ya lo leíste y en cierto momento Dios te va a dar entendimiento. Porque sí es cierto, o sea, Dios quiere que entendamos, pero no quiere que entendamos todos en un 2x3 en un minuto que entiendas todo es imposible, no nos cabe en la cabeza. Entonces tiene que ser en un proceso de entendimiento, por decirlo así. Vamos abriendo nuestro entendimiento y nuestro entendimiento se va ampliando poco a poco. Es un proceso también. ¿Sí? Fíjense, vamos entonces a Apocalipsis capítulo 2 verso 7. Y esto lo dice en varias partes de la Biblia. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, en otra parte dice, el que tiene oído para oír, oiga, ahorita lo vamos a leer. ¿Sí? Dice, a los que salgan vencedores les daré de comer del árbol de la vida, el que está en el paraíso de Dios. O sea, pon atención a lo que te estoy hablando, analiza lo que te estoy diciendo, ¿sí? Y escucha lo que el Espíritu está diciendo. Si Dios está diciéndote ahí, escucha lo que el Espíritu Santo está hablando, es porque tienes la capacidad de escuchar a Dios. Eso es bien interesante. Tenemos la capacidad de escuchar a Dios. Lo que pasa es que entre tantas voces, a veces nos cuesta trabajo distinguir cuáles son nuestros pensamientos, cuál es la voz del enemigo y cuál es la voz de Dios. Pues tenemos que conectarnos cada vez más con Dios para ir afinando ese oído y poder distinguir las voces. Así como cuando cierras tus ojos y oyes hablar, sabes si es tu hijo fulano, tu hijo mengano o tu hija perengana, con el solo oír la voz, si es tu esposa, si es tu esposo, si es tu mamá, si es tu hermano, conoces las voces. Y es importante conocer la voz de Dios. Y aquí dice, afina tu oído para oír lo que el Espíritu te está hablando. ¿Sí? Mateo 13, Jesús habla y dice algo parecido. Dice, habla de la semilla, ¿se acuerdan de la semilla? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. De hecho, dice, cuando habla de la semilla, dice, el sembrador salió a sembrar la semilla. Y cuando explica las diferentes tipos de semilla, dice, pero el que cae en buena tierra es el que entiende, ¿sí? El que entiende es el que va a recibir el fruto del 30, el 60 y el 100 por uno. Aquí dice, pero el que cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno,
el que tiene oídos, oiga para oír, ¿sí? El que tiene oído, oiga para oír lo que estábamos hablando ahorita hace rato y lo que decía en Apocalipsis, o sea, afina tu oído para oír lo que está Dios hablando y entonces vas a ver fruto en tu vida. Miren, vamos a leerlo ahí mismo en Mateo 13, pero más adelante en el verso 18 es cuando Jesús explica las parábolas. Fíjense, y empieza diciendo Jesús, escuchen pues ustedes la parábola del sembrador, o sea, escuchen, pongan atención en lo que se está hablando. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice, cuando no entiendes la palabra, o sea, la importancia de entender la palabra. Voy a repetir esta frase que te acabo de decir. El entendimiento trae convicción, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender. Y si el que no entiende, le va a ser arrebatada la semilla o sea, la palabra de Dios. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado entre pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Fíjate que, la verdad, yo creo que no hemos entendido esto, ¿no? Que las riquezas de este mundo son un engaño. Y lo que hacen las riquezas de este mundo es atar a la gente. Ya cuando llegas a cierta madurez, ya no te importa eso. O sea, será porque también te queda poco tiempo y te dices, empiezas a valorar cosas diferentes a las que valorabas. Sabes que te vas a ir y no te vas a llevar nada, ¿no? Entonces, muchas cosas, hay riquezas sin sentido y hay riquezas con sentido, con propósito, ¿sí? Entonces, todo tiene que ser con un propósito y el propósito siempre yo creo, glorificar a Dios. Aún con las riquezas se puede glorificar a Dios, ¿sí? Sembrar para que otros que no conocen a Dios puedan conocer a Dios, ¿no? Llevar la palabra hasta otros lugares y para llevar la palabra a otros lugares se necesita también recursos, se necesitan recursos para tener un lugar donde enseñar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, no vamos a meter en eso. Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ve lo que dice el verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, o sea, está hablando de la palabra, cuando la palabra es en buena tierra sembrada, dice, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Al que entiende, necesitamos entender. Entiende la palabra. Ok, vamos a Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3 versos 19. Y dice la Biblia, y Samuel creció, ¿se acuerdan que es un profeta tremendo, dice la Biblia, que nunca dejó caer una palabra de Dios, Samuel, entonces todo lo que Dios le dijo, todo lo hizo y todo lo obedeció. Dice, y Samuel creció y el Señor estaba con él. Aquí está lo que yo les decía, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras, ninguna de la palabra de Dios. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. ¿Sí? Entonces estamos hablando que Samuel tuvo esa sensibilidad para escuchar la palabra de Dios, discernir la palabra de Dios, entender la palabra de Dios y obedecerla, ponerla por obra, porque va a ser muy difícil obedecer algo que no entiendes. Es muy difícil obedecer lo que no entiendes. Ok, Isaías 60, perdón, no, Isaías 6:10. Vamos a regresar tantito a algunos libros.
Isaías, capítulo 6, versos 10 les dije. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ¿sí? Ni se conviertan y haya para él sanidad. ¿Se acuerdan que los apóstoles le dijeron a Jesús, ¿por qué a ellos, o sea, a nosotros no, a ellos les hablas siempre en parábolas? Y Jesús dijo, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, ¿se acuerdan que hay dos tipos de personas que les decimos el que entiende y el que no entiende? Y el que no entiende, pues va a terminar mal, en perdición. La Biblia habla de vasijas de barro. Dice que Dios es el alfarero, que le hace las vasijas. Y hay unas vasijas de honra y unas vasijas de deshonra. Por ejemplo, en el caso de los apóstoles. Todos juzgamos y criticamos mucho, por ejemplo, a Judas. Pero alguien tenía que hacer el trabajo que él hizo. Alguien lo tenía que entregar para que se cumpliese la palabra. O sea, desgraciadamente, Judas fue un vaso de deshonra. ¿Por qué? Porque al final le pasó lo que acabamos de leer, el engaño de las riquezas. Entonces vendió a Jesús por dinero. Después se arrepintió, pero sí, se fue por el dinero. Y dice la Biblia, raíz de todos los males, no dice de algunos, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspuestos de muchos dolores. O sea, el problema no era el dinero, sino el amor al dinero. Y eso fue lo que le pasó a Judas. De hecho, si ustedes han leído los evangelios, dice la Biblia que de las ofrendas que recibía Jesús, este, se robaba el dinero y Jesús lo había puesto como tesorero del grupo. O sea, tanto le interesaba el dinero a Jesús que puso al ladrón como tesorero. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que Judas se robaba? Por eso se enojó cuando aquella mujer derramó ese perfume muy caro. Dice, ¿por qué no fue vendido? Dice, porque él tomaba de la bolsa. O sea, al final el dinero fue la perdición de Judas y es la perdición de mucha gente, el ir tras la lana. Ok, tenemos que ir tras Dios y Dios suplirá nuestras necesidades. Y sí, nos ha dado la habilidad de hacer riquezas, dice por ahí en otra parte, pero primero Dios y lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí? Eh, bueno, ok, vamos a terminar con Salmos 32, 9. Dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Fíjate lo que está diciendo, no seas como estos animales. O sea, no seas animal. No estés sin entendimiento. O sea que el entendimiento eh, está sujeto a la voluntad. Tú puedes decidir abrir tu entendimiento o no. Como aquella gente que se cierra y dice, no, 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 no quiero, no quiero, no quiero. No entiendo, así déjame. ¿Sí? Entonces dice, no seas como el caballo y como el mulo sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, qué gacho, que hay personas que se les tiene que meter un cabestro, que se les tiene que meter un freno a esas personas. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento. A los que tenemos entendimiento, pues la cosa cambia. El entendimiento también te da libertad. Bueno, aquí le paramos. Les damos muchísimas gracias por haberse conectado y bueno, pues como siempre lo hacemos en estos estudios, terminamos con una oración.